¿Qué tal con todos ustedes y bienvenidos a mi canal, lo cual vamos a analizar la actual coyuntura política y los últimos acontecimientos que nos ha impactado a todos los peruanos. El lunes 9 de noviembre, lo que ocurrió en el Pleno del Congreso ante la presentación del expresidente Martín Vizcarra, cuando los congresistas presentaron una segunda moción de vacancia que justamente lo que buscaba era adueñarse del poder ejecutivo. Martín Vizcarra subestimó a los congresistas pensando que no lo iban a vacar, pues por la noche ocurrió todo lo contrario. Lo vacaron con 105 votos a favor. Vizcarra, ¿qué es lo que había sucedido? Había lanzado una pregunta que consistió en que 68 congresistas tienen procesos judiciales en el Ministerio Público, por lo tanto se les tendría que vacar a ellos de sus funciones congresales por el hecho de que están denunciados. No, pero sin embargo muchos de los congresistas mostraron su incomodidad, lo vacaron y Martín Vizcarra tuvo que aceptar la renuncia o aceptar que lo hayan vacado, ya que tampoco tuvo el ánimo de presentar otra medida cautelar que frene el ánimo de los congresistas para poder vacarlo. Entonces, según las fuentes periodísticas, señalan que Martín Vizcarra estaba cansado de estos enfrentamientos y que aceptó la vacancia y comenzó a incendiarse las praderas. Por lo tanto, hubo mucha incomodidad de parte de los ciudadanos, de la población, de los estudiantes, de los vecinos y de todo el conjunto de la sociedad peruana, ya que sabían que los que estaban en la mesa directiva, por ejemplo, como Manuel Merino, iba a tomar la posta al siguiente día, iba a juramentar como presidente de la República del Perú. Los congresistas tenían un ánimo más que de vacarlo por los supuestos delitos de corrupción del expresidente regional de Moquegua, es decir, Martín Vizcarra. Querían sancionarlo. Entonces se estaba hablando que se cometió infracción contra la Constitución. Se pronunciaron varios constitucionalistas que van a referir que en el artículo 113 de nuestra Constitución, en el inciso 2, dice: se le vaca al presidente por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Pero ¿qué es lo que se puede entender por incapacidad moral? Las denuncias recién iniciadas por supuestos delitos de corrupción o coimas cuando fue presidente regional Vizcarra. Por eso se puede decir que el Congreso puede actuar como juez, como Ministerio Público, y que puede vacar apenas haya un intento o un inicio de proceso judicial. Entonces los congresistas recurren a la Constitución, pero infringiéndola. En el artículo 113, en el inciso 2, se habla de la incapacidad moral o física, prácticamente como equivalente. ¿Y desde dónde podemos rastrear esto? En este libro de Jofré Fernández Valdivieso sobre nuestras constituciones, hace una comparación a partir de nuestra última constitución, que por cierto la dio Fujimori. En el artículo 113, inciso 2, se va a comparar con las anteriores constituciones. Y vamos a retroceder en el tiempo. 79, 33, 20, 67, 1860, 1856. Y llegamos a la de el año 1839. ¿Qué dice la Constitución del año 1839 dado en el segundo gobierno de Agustín Gamarra, de corte autoritaria? En el artículo 81, distinto al artículo 113 de la actual Constitución. Pero ¿qué es lo que precisa? ¿Qué es lo que relata? Está escrito que la presidencia de la República vaca de hecho por muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional y de derecho. Bueno, claro, recién salíamos de la unión de dos estados que se formaron en tres, que se llamó la Confederación Perú-Boliviana. Cuestión aparte, continúa diciendo: por admisión de su renuncia y perpetua
imposibilidad física. Por ejemplo, si quedaba en estado vegetativo el presidente o tenía un gran problema psicomotriz, psicomotor, donde no se podía mover, y equiparándola con la moral. Es decir, si el presidente estaba mentalmente imposibilitado, pero no necesariamente se refería a la moral que conocemos como la honestidad, como valores que le den buena reputación al Ejecutivo o al presidente. Por lo cual el actual Congreso actuó como juez, como Ministerio Público, como señalador de lo que supuestamente hizo el expresidente Martín Vizcarra, para lo cual la ciudadanía estaba de acuerdo que de hecho se le investigue, sí, debe ser investigado, pero que termine su periodo presidencial. ¿Por qué? Porque lo más importante es la institucionalidad de la presidencia, pero el enfrentamiento que se ha desarrollado desde hace 4 años, desde que PPK ingresó a la presidencia, en su mayoría con los parlamentarios de Fuerza Popular y algunos del APRA, es decir, entre el Ejecutivo y el Congreso, se dieron dando desde el 2016 hasta hace pocas semanas. 4 constitucionalistas consultados en el semanario de Hildebrand, por ejemplo, fueron Omar Cairo, David Lobatón, Samuel Abad, César Landa, coincidiendo 4 de ellos, o los mencionados, de que a Martín Vizcarra se le destituyó de manera inconstitucional, es decir, hubo una infracción contra la Constitución, ya que el Congreso, consideran ellos, de que se había atribuido funciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer los congresistas van a vacarlo no tanto por una vía enteramente constitucional, sino que esto significaba, según señala Omar Cairo Roldán, un golpe de Estado. Si no es enteramente un golpe de Estado propiamente dicho, como ha sucedido en el Perú cuando los militares han asaltado el poder ejecutivo, por lo menos quedó en la sensación y queda en la sensación de la ciudadanía, de la población, este golpe de Estado. ¿Por qué? No solamente por cometer infracción contra la Constitución, sino por las rivalidades que han habido entre los congresistas y el poder ejecutivo. Y también no podemos dejar de lado el cálculo político, porque les convenía a los de la mesa directiva, que tenían o tienen denuncias y procesos abiertos, tomar el poder ejecutivo, cooptar el poder ejecutivo y el legislativo, con ánimos de hacer modificaciones que les pueda convenir. La medida cautelar interpuesta por Martín Vizcarra en la primera moción de vacancia ante el Tribunal Constitucional no sirvió, no funcionó del todo. Y en la segunda moción de vacancia no interpuso una medida competencial por la cual Martín Vizcarra prácticamente aceptó la vacancia. Pero se podía recurrir a que se aplique el artículo 46 de la Constitución, que es lo que señala, de que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Bueno, en este caso sí es mal aplicado. Es más, sí es más político que constitucional, inclusive. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Por lo tanto, el ánimo de la población justamente fue eso, una usurpación de parte de los congresistas para capturar el poder ejecutivo. Ahora, una vez que Martín Vizcarra sale de la presidencia y al día siguiente, el 10 de noviembre, Merino va a juramentar como presidente, ya no por la tarde a las 5 como se había pactado, sino por la mañana. ¿Cómo fueron las noticias en el extranjero? ¿Cómo nos vieron en el extranjero? Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos había manifestado que los congresistas habían puesto sus intereses personales por encima de los de la ciudadanía. El New York Times había expresado que el enfrentamiento entre Vizcarra, el Ejecutivo, y el Congreso implicaba que los congresistas rechazaban todo ánimo de reforma judicial, que hecho que no les convenía. El Washington Post había manifestado
que esta segunda moción de vacancia y esta vacancia había creado y generado caos político. En Italia, el diario La Repubblica había expresado que la acusación parece más una represalia, un acto de revancha que una limpieza institucional, ya que todos conocemos que justamente Martín Vizcarra tiene que llevar el debido proceso y ser juzgado, y si es encontrado culpable de los delitos que se le imputan, tiene que ser sancionado. De hecho, que nadie va a negar eso. Entonces, va a crear un malestar en el extranjero, o por lo menos no nos van a mirar tan bien. Dos presidentes que podemos poner como ejemplo, el de Colombia, Iván Duque, y el de Ecuador, Lenín Moreno, habían dicho que esto era un asalto congresal. Pero tanto el presidente de Paraguay como el de Brasil, Jair Bolsonaro, había felicitado a Merino cuando juramentó e ingresó, porque Merino había manifestado que sí se iban a llevar las elecciones para que ingrese el nuevo presidente el 28 de julio. Iba a haber un descontento regional en el Perú, en el interior. Ya no solamente es como nos miran afuera, sino que el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García, había señalado que prácticamente todas las autoridades regionales habían manifestado su malestar, y algunos pocos como que, bueno, tenemos que asumir que el nuevo mandatario que juró el 10 de noviembre tenía que seguir su gobierno. El 10 de noviembre Manuel Merino había juramentado como nuevo presidente y había despertado el malestar de muchos sectores de la población. Claro, hubo gente que lo respaldó, pero había mucha gente en contra. Él había llegado al Congreso con 5.271 votos, representante de Tumbes, representante de la región de Tumbes. Entonces, la gente no se sentía identificada, representada con el nuevo mandatario que había juramentado. Iba a canalizar su malestar en nuevas protestas, en protestas. Por lo cual, cuando había juramentado Manuel Merino y había dado su mensaje a la nación, solamente había dicho generalidades como fortalecer el sistema de salud, como reactivar la economía, pero no había dado soluciones específicas. Más aún cuando todo el mundo sabía que iba a haber un atentado contra la SUNEDU. Y efectivamente, lo hubo a los pocos días o en los pocos momentos de su corto mandato. Entonces, la gente va a salir a protestar. La ciudadanía estaba muy incómoda después de la juramentación de Merino. Habíamos sentido que se había tomado el poder ejecutivo por asalto. Entonces, ¿qué podemos entender por ciudadanía? Ya que la ciudadanía es una construcción histórica, una relación del Estado con los individuos, los que detentan el poder estatal, y los individuos que conforman una comunidad política, que se expresan a través de la participación política. Conocemos que la construcción ciudadana o la idea de la construcción de la ciudadanía se da con la modernización, con la modernidad, ya que en la modernidad justamente se hace el deslinde o la división de lo público, que tendría que ver la política, esta comunidad política integrada por individuos que se expresan políticamente, y lo privado, que tiene un carácter enteramente individual. Entonces, desde el ámbito privado, la expresión de persona a persona era el malestar que se tenía con los que habían asaltado el poder ejecutivo o que estaban detentando el poder en el Estado. Dentro de la tradición moderna podemos distinguir tres clases: la republicana, la democrática y la liberal. Con respecto a la republicana, se va a priorizar la vida pública sobre
el individuo, o lo público enteramente, el bien público sobre el bien individual. Con respecto a la liberal es todo lo contrario. Por ejemplo, se propugna, se defiende la propiedad privada, la libertad individual, y se trata de limitar los controles de las acciones del Estado o de la acción estatal. Con respecto a la democracia, se va a fundamentar en la participación política, se va a velar por la justicia y el autogobierno, es decir, el autogobierno traducido como qué derechos o cuáles son los derechos que tengo yo y que justamente se concretizan dentro del orden democrático. El desencuentro histórico una vez más entre la ciudadanía y el Estado se iba a concretizar con un grupo de jóvenes que son conocidos como la generación del Bicentenario, y ellos iban a comandar prácticamente este descontento social contra los que estaban detentando el poder usurpador del Ejecutivo. Ahora, ¿qué podemos entender por generación? Claro, por generación podemos entender a este conjunto, este grupo de jóvenes que van a tener sus propias ideas y que se van a enfrentar ante una realidad de hecho que no estática, sino dinámica. Pero esta realidad que van a asumir estos jóvenes, que van a comandar estos jóvenes y que justamente se van a apoyar, se van a integrar entre ellos, va a ser lo que le va a dar soporte a las marchas. Justamente las calles son los que se van a expresar, son los que van a canalizar. Pero de hecho que los jóvenes de la generación del Bicentenario, estudiantes universitarios en su mayoría, van a tener que enfrentar una carga estructural histórica. ¿Cuál va a ser? La represión policial. Aquí no se pretende desvalorizar la institución policial, pero sin embargo tenemos que decir lo que normalmente, recurrentemente, regularmente ha sucedido en la historia peruana. ¿Cuál es? La acción de parte de los policías. Por ejemplo, muchos de los que han migrado del campo a la ciudad han manifestado, por ejemplo, en los libros de José Matos Mar, en las barriadas de Lima, dando como testimonio en las biografías, que cuando han habido revueltas, por ejemplo, en el Cusco, y justamente uno de estos migrantes decía que cuando era joven e inclusive pertenecía a las Fuerzas Armadas para apoyar al APRA, hubo una represión militar en contra de los revoltosos, supuestamente revoltosos, y que van a morir más de 1000 personas. Ante ello, muy pocos se pronunciaron y no hubo una especie de ánimo de justicia. ¿Por qué? Porque la represión en el Perú ha sido lo estructuralmente aceptado o medianamente aceptado. Pero ahí tenemos el caso de Rancas, que lo había novelado Manuel Escorza. ¿Qué pasó con Rancas? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hermenegildo Rivera Atencio, sobre una breve reseña histórica de Rancas, que en la azonada de Rancas que hubo contra la Cerro de Pasco Copper Corporation, empresa que había abarcado gran extensión de tierras de las comunidades de los ranqueños e inclusive había contaminado el agua, la Guardia Republicana había apoyado a esta empresa extranjera, coludido con las autoridades tanto regionales, departamentales, provinciales, distritales, como del Estado. El resultado va a ser 3 muertos y más de 48 heridos, es decir, la represión por parte tanto del ejército, en este caso de la policía, que fue la Guardia Republicana en Rancas, porque los campesinos se manifestaron en contra del Cerro de Pasco, se va a concretizar en una represión realmente brutal y en contra. Esta generación del Bicentenario, una generación con una sensibilidad política
notable y notoria, y que entre ellos se comunicaban porque mostraban su indignación. Esto es algo que los políticos no comprenden o no quieren comprender o se hacen de la vista gorda. Por ejemplo, Juan Cheput, entre el día jueves y viernes de esa semana de las manifestaciones, entre el 12 al 13 de noviembre, había declarado ante un medio de comunicación que las marchas habían disminuido, todo lo contrario, habían aumentado. Todos los distritos, todas las regiones, provincias, muchos de ellos nos estábamos conectando ante la indignación y todavía estaban manifestando los que detentaban el poder y el primer ministro Antero Flores Arauz de que la ciudadanía o parte de ella estaban siendo contratados o financiados por grupos que querían desestabilizar políticamente cuando ellos no se habían dado cuenta que eran los primeros desestabilizadores que habían llevado a esta crisis política. Habían minimizado la acción de los jóvenes, que repito que es notoria. Lástima que 2 de ellos tuvieron que costarle la vida, siendo realmente asesinados ante los disparos de la policía. Por ejemplo, en un informe especial del Instituto de Estudios Peruanos ante la opinión pública, que lanzaron la pregunta: ¿quién tiene la principal responsabilidad de que hayamos llegado a la actual crisis política? Podemos ver que el 11% había manifestado o declarado que el expresidente Vizcarra tenía la responsabilidad. Los dos por igual, el 8%. No sabe, no opina el 3%. Pero el 78% el Congreso de la República. Entonces, si el 78%, según la opinión de los ciudadanos, el Congreso tenía la responsabilidad, ¿cómo no quieren darse cuenta de que van a marchar estos jóvenes aunados, apoyados por gran parte de la sociedad peruana? Jóvenes, niños, madres de familia o muchas personas más descontentas con la clase política. Ojo, ellos habían declarado que no era enteramente o no era en apoyo a Martín Vizcarra, sino a cómo esta mesa directiva presidida por Manuel Merino había asaltado o llegado al poder ejecutivo infringiendo o utilizando la Constitución. También manipulando el sistema, señores, se pueden cometer actos ilegítimos. Las protestas continuaron y la represión todavía fue mucho más fuerte. Por ejemplo, el jueves 12 de noviembre, un fotógrafo de El Comercio, Alfonso Chero, había recibido un impacto de una esfera de vidrio en su cuerpo. Por lo tanto, El Comercio había lanzado la denuncia que tanto el fotógrafo como otras 3 a 4 personas habían sufrido impactos en su cuerpo de perdigones, esferas de vidrio y habían sufrido el ahogamiento mediante los gases lacrimógenos que había lanzado la policía. Poco a poco este malestar va a ir creciendo como una bola de nieve. Tanto el viernes 13 como el sábado 14, que luchó a todos los peruanos, sucedió la lamentable muerte de 2 jóvenes, que va a ser Jack Brian Pintado y Inti Sotelo Camargo. Por lo tanto, después de la muerte de estos 2 jóvenes y que mucha gente se había indignado, ya se sentía que el gobierno de Merino se estaba cayendo. ¿De qué manera? Bueno, Antero Flores Arauz había manifestado que no le contestaba el WhatsApp, que le escribía y no le contestaba. Es decir, no había comunicación con su primer ministro y el presidente. Al transcurrir las horas y los medios de comunicación, al exponer cómo los manifestantes habían sufrido la represión de parte de la policía y la indiferencia de los que habían detentado el poder o usurpado el poder durante la semana, van a ir renunciando los ministros, poco a poco.
Merino se estaba quedando solo. De los 18 ministros habían renunciado 13. Por ejemplo, una de las primeras renunciantes fue Patricia Taulet, que va a ser la primera renunciante que había sido promovida en el Ministerio de la Mujer. Renunciaron 13 ministros y 12 viceministros. La gente esperaba que el domingo renunciara el presidente, lo cual lo va a hacer un poco más del mediodía. Al renunciar Merino, las personas que estaban tanto en sus casas como en las calles habían celebrado la renuncia, pero todavía no quedaba ahí. Había un gran vacío del poder y todavía la inestabilidad y la incertidumbre política continuaba. Entonces va a presentarse las listas congresales, ya que Luis Valdés también, como parte de la mesa directiva que había sido integrada por Merino, y él mismo le había exigido a Merino que renuncie, porque si no el Congreso lo iba a destituir, tenía que renunciar la mesa directiva previamente para que asuma otra. ¿Quién va a asumir? Bueno, aquí podemos ver en la pantalla que se va a presentar la lista de la congresista Rocío Silva Santesteban, y como primer vicepresidente Francisco Sagasti del Partido Morado. La segunda vicepresidencia Luis Roel Alba de Acción Popular. La tercera vicepresidencia Jessica Apaza por Unión por el Perú, pero fueron rechazados. Por ejemplo, con 42 votos a favor, que no llegó a alcanzar, 52 votos en contra y 25 abstenciones. Rechazada esta mesa directiva porque habían tildado o habían dicho de que Rocío Silva Santesteban era proterrorista, de izquierda, comunista, lo mismo de siempre, ¿no? Va a ser rechazada. Y las protestas van a continuar en la calle. Por ejemplo, aquí podemos hacer una acotación. Cuando existen personas, ciudadanos, tanto jóvenes, adultos o individuos descontentos por la clase política o por los que están en el poder político, sea Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, municipalidades, regionales, etc., los que protestan y los que deslegitiman la protesta, los que minimizan, los que van a subestimar, lo primero que dicen es al estilo fujimorista: ah, no, son terroristas. O sea, no se ponen a pensar o no quieren aceptar que existen jóvenes, grupos de jóvenes o ciudadanos simplemente descontentos, que no tienen ninguna ideología, tan solamente muestran indignación. No, pero para eso, si protestas, eres un terruco, terrorista, quien te ha financiado Soros, que te ha financiado tal partido, pero no. Muchos de nosotros hemos protestado porque nos sentimos indignados. La clase política es ciega o se hace de la vista gorda. Vamos con la segunda lista. En la segunda lista que ustedes pueden ver en pantalla, se va a presentar como presidente para la mesa directiva el 16 de noviembre del presente año a Francisco Sagasti. Primer vicepresidente, Mirta Vázquez del Partido Frente Amplio. Segundo vicepresidente, Luis Roel de Acción Popular. Y el tercer vicepresidente de Matilde Fernández de Somos Perú. Ellos sí ganaron, con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, el nuevo mandatario en transición va a ser Francisco Sagasti. Pero las protestas van a continuar y las renuncias también van a continuar. Por ejemplo, va a renunciar el actual alcalde de Lima a el partido Acción Popular, Jorge Muñoz. Esta crisis política se tradujo también en otra renuncia inusitada. Por ejemplo, la de Alfredo Barnechea, que renunció a su precandidatura presidencial el 23 de noviembre, declarando en un programa de televisión conocido como Al Estilo Juliana, conducido temporalmente por Pamela Bertis, que Acción Popular
carecía de dirigentes y que él avisoraba una real división política en el futuro. Todo esto lo desanimaba. De hecho, que todos los acontecimientos durante las semanas que han sucedido también lo desanimaron, y Acción Popular, valgan verdades, ante la ciudadanía se estaba desprestigiando. Por último, cabe mencionar las protestas que han habido durante las últimas décadas. Por ejemplo, recordemos el gran paro nacional del 19 de julio del año 1977, que luego va a provocar la existencia de la Asamblea Constituyente del año 78, que va a promulgar la Constitución del año 1979 ante la dictadura del expresidente Morales Bermúdez. También ante la tercera reelección de Alberto Fujimori en el año 2000 y la indignación ciudadana, va a convocar a Alejandro Toledo, que actualmente es un expresidente investigado, perseguido y desprestigiado, pero sin embargo él va a convocar la marcha de los 4 suyos. Cuando se sabe lo de los Vladivideos y toda la indignación que provocó en el año 2000 el gobierno ya deslegitimado de Fujimori, se van a dar como protestas el lavado de banderas en la Plaza de Armas de Lima. También no olvidemos el baguazo que ocurrió en el segundo gobierno de Alan García y que hoy en día se tiene que seguir investigando quiénes son los responsables. También las protestas o las manifestaciones de descontento de los grupos o los colectivos feministas y Con mis hijos no te metas. También tenemos que reconocer la marcha de los jóvenes ante la llamada Ley Pulpín, la primera y la segunda marcha, que justamente los jóvenes mostraron sus descontentos. Bueno, también la explotación laboral en el Perú es de larga data y ante eso tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos. Luego de todas estas marchas sucesivas, los descontentos que hay de parte de la población, de la ciudadanía, y que de alguna u otra manera se van a fijar en los políticos, en la política. Esto legitima a través de las calles, de las protestas, en las calles, de las comunicaciones, en las redes sociales, sea por Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Esta comunidad, esta comunicación virtual que luego se va a hacer real en las plazas, en las calles, y justamente lo que nos enseñan los jóvenes, esta generación del bicentenario, que muchos periodistas y algunos partidos políticos o algunos políticos quieren desdeñar, minimizar, son los que nos enseñan que los peruanos nos tenemos que poner de pie y unidos. ¿Por qué? Porque ya muchos de los jóvenes que han protestado están cansados y tienen un ánimo de refundación. Por ahí les dicen que son terroristas, que los financian, que pertenecen a algún partido político determinado, que eso no se descarta, pero no es mirar o no es leer totalmente la realidad, sino que también hay un ánimo de indignación, y ante ello se organizan justamente para protegerse entre ellos mismos a través de las brigadas, de las ayudas mutuas, y también tienen todo el interés de refundar un país justamente en este advenimiento del bicentenario. Muchas gracias con todos ustedes, y aquí les dejamos los enlaces para que puedan verificar las noticias y los hechos acontecidos en las últimas semanas. Hasta luego con todos, y tenemos que continuar en esta lucha política.